Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio de entretenimiento y noticias del mundo del espectáculo. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más, espero que estén teniendo un día genial. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que sin duda va a generar debate y, por qué no decirlo, muchas risas y especulaciones. Estamos hablando de esos momentos tan, digamos, inolvidables que a veces nos regalan nuestras celebridades favoritas, esos instantes donde bajan la guardia y se muestran un poquito más humanos. Y precisamente el título que nos trae hoy aquí, que ha explotado en las redes y en las conversaciones, ¿Can y Demet salen borrachos y abrazados tras su fiesta? Sí, amigos, vamos a desmenuzar este asunto, a ver qué dicen las imágenes, qué dicen los rumores, y qué podemos interpretar de este supuesto momento post-fiesta. Así que pónganse cómodos, que esto se va a poner bueno. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que, ¿qué ha pasado exactamente para que el nombre de Can Yaman y Demet Özdemir se vea envuelto en este tipo de titulares? Al parecer, y según lo que hemos podido ver circular por diversas plataformas, incluyendo redes sociales y algunas páginas de noticias de espectáculos, tras una reciente y aparentemente muy animada fiesta, ambos actores fueron captados saliendo juntos. Y no solo eso, sino que las imágenes que han salido a la luz los muestran en una actitud bastante cercana, de hecho, se les ve, pues eso, bastante abrazados. La especulación inicial, avivada por la naturaleza del evento y las propias imágenes, apunta a que ambos habrían estado disfrutando de la noche de una manera un poquito desinhibida, lo que ha llevado a la conclusión de que podrían haber estado bajo los efectos del alcohol. No vamos a ser nosotros quienes juzguemos, pero las fotos hablan por sí solas, ¿verdad? Se les ve sonrientes, relajados y sí, muy pegados. Para poner un poco en contexto, recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más populares de Turquía, y sus vidas personales siempre están bajo la lupa del público y los medios. Ambos han protagonizado exitosas series que los han catapultado a la fama internacional, y claro, cada vez que se les ve juntos, se encienden las alarmas de los fans. ¿Hay algo más que amistad entre ellos? ¿Es esta una simple muestra de camaradería después de una noche de diversión? Las teorías son muchas. Algunos apuntan a que es una prueba más de la fuerte amistad que los une, forjada durante el rodaje de Erkenci, que fue un fenómeno mundial y donde compartieron roles protagónicos. Esa química en pantalla, que enamoró a millones, a veces se traslada a la vida real, y es normal que los fans deseen que esa conexión vaya más allá. Otros, sin embargo, son más escépticos y ven en estas imágenes una señal de que podría haber algo más, quizás un romance incipiente o una relación más profunda que aún no han hecho pública. Analizando las imágenes que han circulado, podemos observar claramente la cercanía física. Los abrazos son prolongados, las sonrisas son genuinas y hay una evidente falta de poses o de intentona por ocultarse de las cámaras. Esto podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, como decíamos, podría ser simplemente la efusividad de un momento de celebración y de disfrute entre amigos. Cuando uno está contento, relajado y con buena compañía, es natural mostrar afecto de forma más libre. Por otro lado, la forma en que están sujetos el uno al otro, la manera en que se apoyan, podría sugerir una intimidad que va más allá de la amistad casual. Además, la mención de estar borrachos en el título, aunque puede ser una exageración para generar intriga, sí que apunta a que la percepción general es que estaban en un estado de ánimo muy relajado y quizás con un par de copas de más. Es importante recordar que estas son solo interpretaciones basadas en lo que vemos y en los rumores que surgen. Ni Can ni Demet han hecho declaraciones oficiales al respecto, o al menos, no hemos visto ninguna que aclare directamente la situación. Y eso, amigos, es precisamente lo que alimenta la especulación. El silencio mediático en estos casos suele ser interpretado de mil maneras diferentes. Para algunos es una confirmación de que no hay nada que declarar, que son solo amigos y que se les está dando demasiada importancia a unas fotos. Para otros es una estrategia para mantener el misterio, o simplemente para no dar pie a cotilleos innecesarios. Lo que sí podemos afirmar es que este tipo de situaciones, aunque sean privadas para los artistas, se convierten automáticamente en público conocimiento en la era de las redes sociales. Unos pocos segundos de vídeo, una foto bien tomada, y boom, el mundo entero está comentando.
Y es que admitámoslo, a todos nos gusta ser un poco detectives de la vida de nuestras celebridades favoritas. Nos encanta intentar descifrar sus relaciones, sus intenciones, y hasta sus emociones a través de las escasas pistas que nos dejan. Ahora pensemos en los dos protagonistas. Can Yaman es conocido por su carisma arrollador y su presencia magnética. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz talentosa y con una gran conexión con su público. Juntos, en pantalla, crearon una magia que pocos han logrado replicar. Por eso, cualquier indicio de que esa conexión se mantiene fuera de los sets de rodaje es motivo de celebración para muchos de sus seguidores. Podríamos decir que este incidente, aunque pueda parecer trivial para algunos, ha reavivado la llama de la esperanza para aquellos que desearían verlos juntos de nuevo, ya sea como pareja o como grandes amigos que se apoyan mutuamente. Podríamos analizar también la posible intencionalidad de las imágenes. ¿Fueron tomadas de manera casual por algún fan que estaba presente? ¿O fueron difundidas de forma deliberada por alguien con acceso a ellas? Estas son preguntas que probablemente nunca obtendremos una respuesta clara, pero que forman parte del juego del espectáculo y de la vida de las figuras públicas. A veces estas filtraciones son accidentales, otras veces son planeadas para generar atención. En definitiva, el titular, Can y Demet salen borrachos y abrazados tras su fiesta, nos presenta una situación ambigua. Tenemos imágenes que sugieren una gran cercanía y una actitud desenfadada, lo que ha llevado a especulaciones sobre el estado de embriaguez y la naturaleza de su relación. Por un lado, puede ser una simple demostración de afecto entre amigos después de una noche de celebración. Por otro lado, la intensidad de las imágenes y la química que siempre han mostrado juntos deja abierta la puerta a la posibilidad de que haya algo más. Lo que sí es seguro es que este evento ha vuelto a ponerlos en el centro de atención mediática, alimentando la fascinación que el público tiene por sus vidas personales. Y hasta aquí nuestro análisis de este intrigante suceso. Hemos visto las imágenes, hemos comentado las posibles interpretaciones, y hemos reflexionado sobre cómo estas situaciones se vuelven virales en el mundo actual. La verdad es que al final del día, lo más importante es que Can y Demet sean felices, ya sea juntos o por separado, y que sigan regalándonos grandes actuaciones en sus proyectos. Pero bueno, confieso que un poquito de drama y especulación siempre le pone sabor a la vida, ¿no creen? Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta dosis de chismecito del espectáculo y que les haya parecido interesante nuestro análisis. Hemos desglosado este famoso titular, tratando de ofrecerles una perspectiva completa sin caer en juicios precipitados. Recuerden que aunque nos encanta analizar estas situaciones, siempre es importante mantener el respeto por la privacidad de las personas involucradas. Al final son solo humanos y a veces, todos necesitamos una buena fiesta y un abrazo de un amigo. Antes de que se vayan, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen ustedes? ¿Son solo buenos amigos divirtiéndose, o hay algo más entre Can y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie, o como pareja en la vida real? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su feedback es muy valioso para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si han encontrado entretenido o informativo nuestro contenido, por favor, no se olviden de regalarle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can y Demet. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal para que sigamos creciendo juntos. Cada suscripción, cada like, cada comentario, nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y entretenimiento. Hasta la próxima, y cuídense mucho.